¿Te imaginas que el cielo entero temblara en un solo momento? Dicen que cuando Jesús fue puesto en la cruz, ocurrió algo tan grande que no solo pasó en la tierra, sino también en el cielo. No fue un temblor común, fue como si todo el universo se hubiera quedado en silencio. Mientras las personas veían una escena muy triste, arriba estaba ocurriendo algo súper importante. Dos ángeles muy poderosos, Miguel y Uriel, estaban mirando todo con mucha atención. Ellos sabían que ese momento iba a cambiar la historia para siempre. Lo que vieron fue tan fuerte que nadie lo había contado así antes. Quédate, porque esta historia es un secreto increíble que no te vas a querer perder. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, no estaba empuñando su espada ni dando órdenes aquel día. El mismo ángel que había enfrentado a las tinieblas, que había combatido al adversario sin retroceder, ahora permanecía inmóvil, con las alas recogidas y el rostro inclinado. Sus rodillas tocaban el suelo santo, no como señal de derrota, sino como un acto profundo de reverencia. Ante sus ojos no había una batalla que ganar, sino un misterio que contemplar. Allí, frente a la cruz, Miguel no era un guerrero, era un siervo quebrantado por el amor. A su lado estaba Uriel, el ángel del fuego y de la justicia divina, aquel cuya llama solía consumir la iniquidad y revelar la verdad. Pero ese día, su fuego no ardía con fuerza, no quemaba, no juzgaba. Su luz parecía más suave, como si también él estuviera aprendiendo algo nuevo. Uriel observaba en silencio al Hijo de Dios colgado en la cruz, y por primera vez comprendía que la justicia del cielo no siempre se manifestaba con castigo, sino con entrega. Mientras los hombres veían un cuerpo herido, cansado y ensangrentado, los ángeles contemplaban al Rey de la Gloria despojado voluntariamente de su majestad. Cada golpe, cada herida, cada respiración forzada del Mesías resonaba en el cielo como un eco eterno. Miguel sentía como su ser entero temblaba, no por miedo, sino por asombro. Él había luchado por la gloria de Dios, pero nunca había visto la gloria expresarse de esta manera. Los cielos guardaban silencio. Los serafines, que día y noche proclamaban santidad, callaron. No porque faltara alabanza, sino porque estaban presenciando algo que superaba cualquier canto. El amor estaba siendo revelado en su forma más pura, más dolorosa y más poderosa. Miguel entendió entonces que ninguna espada habría podido lograr lo que estaba ocurriendo en ese madero. Uriel, con los ojos fijos en la cruz, sentía algo que jamás había experimentado. No era ira, no era fuego, era una mezcla profunda de dolor y reverencia. El ángel de la justicia estaba viendo al justo ser tratado como culpable, al inocente cargar con lo que no le pertenecía. Y aunque su naturaleza deseaba intervenir, una verdad mayor lo detenía. Este no era un error, era un plan. Cada clavo atravesando la carne del Hijo hacía estremecer a las huestes celestiales. Miguel apretó sus manos contra el suelo, como si intentara sostener el peso del momento. Él sabía que, con una sola orden, los ejércitos del cielo podrían descender. Sabía que tenía el poder para acabar con todo en un instante, pero también sabía que el amor no se impone por la fuerza. Uriel bajó lentamente la cabeza. En su interior comprendía que ese sacrificio estaba escribiendo algo eterno, algo que no se borraría jamás. No con palabras, sino con sangre. No con juicio, sino con misericordia. El cielo entero estaba siendo testigo de una justicia que no destruía, sino que restauraba. Miguel levantó la mirada hacia el rostro desfigurado de Jesús. Aún en medio del dolor, había paz. Aún en medio del rechazo, había amor. Ese amor no estaba dirigido al cielo, sino a la tierra. A los que se burlaban, a los que golpeaban, a los que no entendían. Y fue en ese instante cuando Miguel comprendió algo que jamás olvidaría. El cielo estaba aprendiendo del corazón de Dios. Uriel sintió como una sola lágrima, invisible para los hombres, recorría su rostro. No cayó al suelo, quedó suspendida en la eternidad como testimonio de aquel momento. El ángel del fuego entendió que desde ese día nada sería igual,
ni para la tierra ni para el cielo. La cruz no era solo un lugar de muerte, era un punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Y mientras el Hijo permanecía colgado entre el cielo y la tierra, Miguel y Uriel sabían que estaban presenciando algo que no tendría marcha atrás. El plan seguía avanzando, el amor seguía obrando, y aunque aún faltaba dolor, silencio y espera, algo ya había sido sellado en lo eterno, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Cada martillazo que golpeaba los clavos no se quedaba solo en la madera ni en la carne. Resonaba más allá del tiempo y del espacio, como un eco que atravesaba la historia y alcanzaba la eternidad. Lo que estaba ocurriendo en la cruz no era un momento aislado, no era un error ni una tragedia inesperada. Era algo que había sido anunciado, preparado y aguardado desde antes de la creación. El cielo lo sabía, la tierra aún no. En medio de ese sonido seco y doloroso, una orden descendió desde lo alto. No fue pronunciada con palabras ni acompañada de trueno alguno. No hubo voz que la anunciara, pero todos en el reino espiritual la percibieron con claridad. Fue como una vibración profunda que atravesó dimensiones, una certeza imposible de ignorar. Todo debía ser registrado. Nada de lo que estaba ocurriendo podía perderse, porque la cruz no sería recordada como derrota, sino como el juicio más santo y la redención más perfecta. Uriel sintió esa orden en lo más profundo de su ser. El ángel del fuego, el custodio de la justicia divina, extendió su mano con una solemnidad que jamás había experimentado. No apareció un libro común ni un pergamino hecho de materia conocida. Lo que comenzó a formarse ante él era un registro eterno, vivo, imposible de ser contenido por palabras humanas. No se escribiría con tinta ni con letras visibles, porque lo que allí quedaría grabado superaba cualquier lenguaje. Se escribiría con sangre, con amor y con obediencia. Cada gota que caía del cuerpo del Hijo no era una pérdida, era una declaración. Cada herida abierta no hablaba de fracaso, hablaba de entrega. Uriel comprendía, mientras observaba, que esa sangre no clamaba venganza, sino misericordia. No pedía castigo, pedía perdón. Y mientras ese registro eterno se iba formando, el cielo entero entendía que se estaba escribiendo una historia que jamás podría ser borrada. Miguel observaba en silencio. El príncipe de los ejércitos celestiales, acostumbrado a la guerra y a la victoria, estaba siendo testigo de una conquista distinta. Él comprendió que cada lágrima derramada por el Hijo quedaría guardada como memoria eterna. Nada sería olvidado. Ningún dolor sería en vano. Cada momento de sufrimiento se convertiría en defensa ante el trono, en argumento eterno a favor de aquellos por quienes Jesús estaba entregando su vida. Miguel entendió algo que lo estremeció profundamente. Lo que estaba ocurriendo en la cruz no afectaría solo a ese momento ni a ese lugar. No era solo para los que estaban presentes ni para una generación específica. Allí se estaba sellando el destino de millones. Vidas que aún no habían nacido. Corazones que aún no habían sido quebrantados. Personas que un día mirarían al cielo buscando esperanza sin saber que, en ese instante, alguien ya había pagado el precio por ellos. El juicio de la cruz no era un juicio de condenación, sino de revelación. Allí se mostraba con claridad quién era Dios y cuánto estaba dispuesto a dar. Allí quedaba expuesto el peso del pecado, pero también la profundidad del amor. El cielo veía cómo la justicia y la misericordia se abrazaban en un mismo acto, algo que ni los ángeles habían comprendido por completo hasta ese momento. Uriel seguía registrando, consciente de que lo que se escribía no era solo un hecho, sino un testimonio eterno. Miguel permanecía atento, sabiendo que después de ese día nada volvería a ser igual, ni en la tierra ni en los cielos. La cruz estaba hablando, estaba declarando algo irreversible. Y aunque aún faltaban palabras por pronunciarse, oscuridad por atravesar y silencio por soportar, el juicio ya había comenzado, un juicio que no terminaría allí, porque su eco seguiría resonando en cada corazón que un día escuchara esta historia. La oscuridad comenzó a cubrir la tierra de una manera extraña, distinta a cualquier eclipse conocido. No era solo la ausencia de luz del sol,
era como si el universo entero estuviera de luto. El cielo se cerró, el ambiente se volvió pesado y el silencio se hizo más profundo. La creación parecía reaccionar a lo que estaba ocurriendo en ese madero. Allí, levantado entre el cielo y la tierra, el Hijo colgaba como un puente vivo entre Dios y los hombres, cargando sobre sí un peso que no le pertenecía, llevando en su cuerpo el dolor, la culpa y la separación de todos. Cada respiración le costaba. Cada latido parecía más débil que el anterior. Y aún así, en medio de ese sufrimiento extremo, no había derrota en su espíritu. Había una determinación silenciosa, una obediencia que iba más allá del dolor. Mientras muchos miraban con lástima o burla, el cielo observaba con asombro. Porque lo que estaba sucediendo no era el colapso de una misión, era el cumplimiento exacto de un propósito eterno. Cuando finalmente pronunció aquellas palabras, "Consumado es", no lo hizo como alguien que se rinde. No fue un suspiro de fracaso ni un grito de desesperación. Fue una declaración firme, clara, cargada de autoridad. En esas dos palabras no estaba diciendo que todo había terminado, sino que todo había sido completado. El precio estaba pagado. La obra estaba hecha. Nada quedaba pendiente. En ese mismo instante, algo invisible pero real ocurrió. La separación que había existido durante generaciones se rompió. Aquello que mantenía al hombre lejos de la presencia de Dios ya no tenía poder. El velo del templo, símbolo de distancia y de acceso restringido, se rasgó desde arriba hacia abajo. No fue obra humana. Fue el cielo mismo declarando que el camino estaba abierto, que ya no habría barreras, que la comunión había sido restaurada. Mientras en la tierra algunos no entendían lo que pasaba, en el reino espiritual todo quedó claro. El infierno, que había celebrado creyendo que la muerte del Hijo era su victoria, comprendió demasiado tarde su error. Lo que parecía un triunfo se transformó en derrota. La cruz, que había sido instrumento de tortura, se reveló como el mayor acto de amor y autoridad jamás visto. Allí no solo murió un cuerpo, allí fue vencido el poder que mantenía al hombre cautivo. El silencio que siguió no fue vacío, fue profundo, fue cargado de significado. El cielo sabía que algo irreversible había ocurrido. La historia había cambiado de rumbo, y aunque el cuerpo del Hijo aún colgaba sin vida, su victoria ya estaba asegurada. La cruz había hablado, el amor había vencido, y aunque aún quedaban horas de espera y días de incertidumbre, algo ya había sido sellado para siempre, algo que seguiría revelándose, paso a paso, en lo que estaba por venir. La tumba no fue un lugar de derrota, aunque así lo parecía para los ojos humanos. Era una cueva silenciosa, sellada con una piedra pesada, envuelta en la quietud de la madrugada. Para muchos, todo había terminado allí. Las esperanzas habían sido enterradas junto con el cuerpo. El miedo y la confusión dominaban los corazones de quienes habían amado al Maestro. Pero en el cielo, el silencio no significaba ausencia, significaba espera. Miguel permanecía allí, invisible para los hombres, firme y atento. No estaba custodiando la tumba para retener al Mesías, sino para resguardar un momento que cambiaría la historia para siempre. No era una guardia de guerra, era una vigilia sagrada. Sus alas no estaban extendidas para pelear, sino recogidas en reverencia. Él sabía que aquel lugar, marcado por la muerte, estaba a punto de convertirse en el escenario de la vida. El tercer día amanecía lentamente. La oscuridad comenzaba a retirarse, no con prisa, sino como si también ella supiera que su dominio estaba llegando a su fin. El silencio dentro de la tumba no era vacío ni abandono. Era expectación. Era como la pausa profunda que precede a una palabra definitiva. La creación misma parecía contener la respiración, esperando algo que nunca antes había ocurrido. Entonces sucedió, sin ruido, sin anuncio humano, sin testigos terrenales que pudieran explicarlo. La vida regresó a su lugar, no como un esfuerzo, no como una lucha, sino como una afirmación eterna. La muerte, que había creído tener la última palabra,
fue herida para siempre, no destruida aún, pero derrotada en su autoridad. Aquello que había sometido a la humanidad por generaciones acababa de perder su poder. Cristo abrió los ojos, y en ese instante, la eternidad respiró de nuevo. No fue solo un cuerpo que volvió a la vida, fue la vida misma reclamando su lugar. El dolor había pasado, el sacrificio había sido aceptado, la obediencia había dado su fruto. Miguel sintió como una gloria imposible de describir llenaba cada rincón de la tumba. No había necesidad de palabras. Todo estaba claro. El cielo estalló en adoración, no como un grito desordenado, sino como una respuesta natural a lo que había ocurrido. Los ángeles comprendieron que algo irreversible había sido establecido. La resurrección no era solo un milagro, era una declaración. El Rey vivía, y porque Él vivía, todo cambiaba. El tiempo, la historia, el destino de la humanidad ya no podían seguir el mismo curso. La tumba, que había sido símbolo de final, se convirtió en testigo de un nuevo comienzo. La piedra que la sellaba ya no tenía autoridad. La oscuridad no tenía derecho a permanecer. La muerte había sido enfrentada y vencida desde dentro. No por fuerza, sino por vida. No por violencia, sino por fidelidad al amor. Mientras el mundo aún dormía, mientras los discípulos seguían escondidos entre el miedo y la tristeza, el cielo celebraba con una solemnidad llena de gozo. No era una celebración ruidosa, era profunda. Sabían que la resurrección no era solo para ese momento. Era para cada corazón que un día se sentiría perdido. Para cada persona que pensaría que todo está acabado. Para cada historia marcada por la culpa, el dolor o la desesperanza. Miguel comprendió que desde ese instante su misión cambiaría. Ya no se trataba solo de observar, sino de custodiar una verdad que comenzaría a caminar por la tierra. Una verdad que sería anunciada con palabras sencillas, pero cargadas de poder. Una verdad que despertaría fe, pero también oposición. La resurrección había encendido algo que no podría apagarse. El Rey estaba vivo, no como una idea, no como un recuerdo, sino como una realidad presente. Su victoria no quedaría encerrada en la tumba, saldría al mundo, buscaría a los suyos, llamaría por nombre a quienes lloraban, restauraría lo que parecía irrecuperable. Y aunque aún faltaban encuentros, caminos por recorrer y promesas por revelarse, la base ya estaba puesta. La resurrección había transformado el destino de la humanidad, pero su significado seguiría desplegándose con el tiempo. Lo que comenzó en el silencio de una tumba estaba destinado a resonar hasta los confines de la tierra. Y mientras la luz del amanecer avanzaba, quedaba claro que nada volvería a ser igual, porque la vida había vencido, y aún quedaba mucho por revelarse. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Aunque el mundo siguió girando y las ciudades continuaron con su ruido habitual, algo profundo había cambiado en lo invisible. La cruz ya no era solo un símbolo de dolor, se había convertido en la llave del reino. Y la resurrección no fue simplemente un milagro extraordinario, fue el anuncio claro de que una nueva creación había comenzado a abrirse paso, silenciosa pero imparable. Miguel recibió entonces una nueva misión. Ya no se trataba de librar batallas visibles ni de enfrentar ejércitos de tinieblas como en otros tiempos. Ahora su tarea era más silenciosa, pero no menos importante. Fue asignado como guardián de la iglesia naciente, acompañando lo invisible a aquellos hombres y mujeres sencillos que llevarían el mensaje del Mesías al mundo. Donde hubiera temor, Él estaría cerca. Donde hubiera persecución, su presencia sostendría el ánimo. Sin ser visto, caminaba junto a ellos, cuidando un movimiento que apenas comenzaba, pero que estaba destinado a alcanzar la tierra entera. Uriel, por su parte, llevaba consigo una llama distinta. Ya no era el fuego que consumía, sino el que encendía. Descendía a los corazones, despertando fe donde solo había duda, trayendo revelación donde reinaba la confusión, y sembrando esperanza en lugares marcados por el dolor. Su llama no hacía ruido,
pero transformaba. Tocaba pensamientos, abría entendimientos y encendía convicciones profundas que nadie podía apagar. Así, el mensaje comenzó a caminar por la tierra. No avanzó como una religión rígida ni como un sistema de normas imposibles de cumplir. Avanzó como una relación restaurada con el cielo. Personas comunes empezaron a hablar de un amor que habían experimentado, de una vida que había cambiado por completo. No tenían todas las respuestas, pero tenían una certeza: el Rey vivía y su presencia seguía obrando entre ellos. En casas humildes, en caminos polvorientos, en ciudades llenas de oposición, la historia seguía escribiéndose. Algunos escuchaban con alegría, otros con rechazo, pero el mensaje no se detenía. Había algo diferente en esas palabras, algo que tocaba el corazón de quienes las oían. No hablaban de un Dios distante, hablaban de un Padre cercano. No anunciaban condenación, anunciaban vida. Miguel observaba cómo la iglesia crecía en medio de la fragilidad humana. No eran perfectos. Dudaban, se equivocaban, temían. Pero llevaban dentro una verdad viva que no podía ser sofocada. Y cada vez que uno caía, otro se levantaba. Cada vez que una puerta se cerraba, otra se abría. El reino avanzaba sin necesidad de imponer fuerza, porque estaba sostenido por el amor. Uriel seguía encendiendo corazones en silencio. A veces lo hacía a través de una palabra sencilla, otras veces mediante una oración susurrada en la noche, en ocasiones a través del dolor mismo. Su fuego no obligaba, invitaba, y quienes respondían sentían que algo nuevo comenzaba a latir en su interior, como si el cielo hubiera decidido habitar en ellos. Sin embargo, en medio de todo ese movimiento, una promesa permanecía viva, vibrando en lo profundo de la historia. No era solo un recuerdo ni una esperanza lejana. Era una certeza. El Rey volverá. No se trataba de un final, sino de una expectativa constante. Cada paso del reino, cada vida transformada, cada acto de fe apuntaba hacia ese día. El cielo lo sabía. Miguel lo esperaba. Uriel lo anunciaba en lo secreto. Y la tierra, aunque muchas veces sin darse cuenta, comenzaba a prepararse. El reino estaba en marcha, avanzando sin detenerse, escribiendo nuevas páginas en cada corazón dispuesto. Y mientras esa historia continuaba desplegándose, quedaba claro que lo vivido hasta ahora era solo el comienzo de algo mucho mayor que aún estaba por revelarse. El reino no se ha detenido y no se detendrá. Lo que comenzó en una cruz sigue avanzando en cada corazón que cree, en cada vida que es transformada, en cada esperanza que se levanta. El Rey vive, gobierna y camina con los suyos, aun cuando no siempre pueda verse. La historia no terminó con la resurrección, apenas empezó a desplegarse en la humanidad. Cada paso de fe, cada oración sincera, cada acto de amor anuncia que Él sigue reinando. Y mientras el cielo espera y la tierra se prepara, el llamado permanece vivo. El Rey volverá. Amén.